31. 2 semanas después, una mañana de jueves, día de suple, hallaron muerto al prestamista en su garita de vigilancia. Estaba tirado en el piso de tablas baldeadas con petróleo, con todas las tarjetas de suple esparcidas sobre su cadáver. Lo habían matado a golpes con el mango de una pala. Los 4 carabineros que conformaban la dotación del retén, todos gordos y fofos de inactividad, por fin tuvieron algo en que entretenerse, aparte de envenenar perros y recorrer las calles displicentemente. Con las manos enlazadas en la espalda, el único trabajo policial que hacían era llevarse detenidos cada fin de semana a un par de borrachitos para que barrieran el retén y les limpiaran el culo a los caballos. Los primeros sospechosos fueron los dueños de las tarjetas empeñadas. Los carabineros interrogaron a cada una de ellos, en especial a los maridos de unos par de mujeres que, para recuperar las tarjetas, todo el mundo en el campamento lo sabía, se iban a meter por las noches a la casa del prestamista. Pero todos salieron libres de polvo y paja. Como el muerto no tenía familiares conocidos, pasado un breve tiempo los habitantes de la oficina se olvidaron del asunto, y a nadie le importó que su asesinato se quedara sin esclarecer. Por el contrario, eran muchos los que no podían disimular su cara de contento, pues con su muerte la deuda de cada uno de ellos quedaba anulada. Se decía que hasta los carabineros andaban con una risa de oreja a oreja. También a ellos, don Olasco los tenía acogotados con préstamos. Además, por esos mismos días se anunció en el cine la película Los 10 Mandamientos. Todo el mundo no hablaba sino de eso. (32) El tiempo transcurrió lento y despacioso, como debe transcurrir, creo yo, en todos los desiertos del mundo. Yo estaba por cumplir 13 años, usaba minifalda, recién inventada por Mary Queen, y seguía contando mis películas. Cada vez tenía más público. Había niños a los que sus padres le daban dinero para el cine y ellos preferían ir a mi casa, dar una donación mínima y gastarse el resto en embelecos. Y muchos adultos analfabetos, cuando la película era con letras, optaban por oírla contada por mí antes que ir al cine y no entender nada. Y descubrir también que había gente que venía a oírme no porque no pudiera pagarse la entrada al cine, sino porque lo que realmente les gustaba era que les contara las películas. Algunos decían que yo era tan buena para caracterizar personajes que con solo pestañear podía pasar de la expresión de candor de Blancanieves a la fiereza del león del Metro Goldwyn Mayer. Y que oírme era como oír esos radioteatros que transmitían día a día desde la capital, pues además de imitar voces y poner caras, sabía mantener en suspenso a la audiencia. Por ese tiempo descubrí que a toda la gente le gustaba que le cuente historias. Quieren salirse por un momento de la realidad y vivir esos mundos de ficción de las películas, de los radioteatros, de las novelas. E incluso les gusta que le cuenten mentiras, si esas mentiras están bien contadas. De ahí el éxito de los estafadores hábiles en el habla. Sin pensarlo siquiera, yo había llegado a convertirme para ellos en una hacedora de ilusiones, una especie de hada, como decía la vecina. Mis narraciones de películas los sacaban de esa nada agria que era el desierto, y, aunque fuera un rato, los transportaba a un mundo maravilloso, llenos de amor, sueños y aventuras. A diferencia de verlos proyectados en una pantalla de cine, en mis narraciones cada uno podía imaginar esos mundos a su antojo. Alguna vez leí por ahí, o vi en una película, que cuando los judíos eran trasladados por los alemanes en esos cerrados vagones de ganado, con solo una ranura en la parte alta para que les entrara un poco de aire, mientras iban cruzando las campiñas olorosas a hierba húmeda, elegían al mejor narrador entre ellos y, haciéndolo trepar por sus hombros, los subían hasta la ranura para que les fuera describiendo el paisaje y contándoles lo que veía al paso del tren. Yo ahora soy una convencida de que entre ellos debió haber muchos que preferían imaginar esas maravillas contadas por sus compañeros, a tener el privilegio de mirar ellos mismos por la ranura. 33. Meses después murió mi padre. Expiró una tarde sentado en un sillón de ruedas mientras yo contaba una película mexicana. Creo que fue justo en los instantes en que me oía interpretar ella, el tema más hermoso de José Alfredo Jiménez. Yo no podía saber que esa canción le traía el recuerdo de la traición de mi madre. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Se quedó ahí, bien sentadito en su sillón, con su manta boliviana cubriendo sus piernas inútiles. Se quedó con los ojos abiertos, aferrado a su tazón de vino rojo. Solo nos dimos cuenta de su muerte al final de mi narración, cuando no rompió en aplausos como era su costumbre.
El practicante de la oficina habló de un infarto. Además del dolor que quedarnos solos en el mundo, estaba el problema de la casa. Mis hermanos y yo nos íbamos a quedar sin tener donde vivir. Después del accidente, la compañía le había dejado seguir usando la vivienda de mi padre solo por su impecable hoja de vida laboral. En todos sus años de trabajo jamás se ausentó, ni siquiera por enfermedad. Trabajaba de lunes a domingo, incluyendo los días festivos, sin excluir Navidad ni Año Nuevo, y hasta 2 turnos seguidos si era necesario. Esa era una de las cosas que le reprochaba a mi madre. Pero ahora que él no estaba y no había ninguna persona mayor que respondiera por la familia, lo normal era que tuviéramos que entregar la casa. Por suerte a Mariano, que le faltaban solo algunos meses para cumplir los 18 años, le dieron un trabajo de mensajero. De ese modo la compañía nos dejó seguir habitando en ella. Mucha gente dijo que había sido por lástima del señor administrador, pero yo, con mis 3 años ya cumplidos, con un cuerpo que representa no menos de 16, me daba cuenta de que no había sido por lástima. Lo supe por cómo el gringo no dejó de mirarme en el cementerio el día del funeral de mi padre. 34. De modo que seguimos viviendo en la oficina y ocupando la misma vivienda, asignada ahora a mi hermano mayor. Ese año yo salía de la escuela con mi 6º año de preparatoria cumplido, y pasé a ser la dueña de la casa. Además de hacer las camas y lavar los platos, tuve que aprender a cocinar y a lavar la ropa. Por las tardes seguía contando películas. Casi al cumplir los 14, la misma edad en que mi madre tuvo a su primer hijo, me hice amante del señor administrador. Pero durante el tiempo transcurrido entre la muerte de mi padre y la llegada de mis 14 años, ocurrió una serie de sucesos en mi vida. Un rosario de circunstancias nefastas que me fueron llevando irremediablemente a los brazos del gringo. Un gringo viejo y colorado, de asinatrados ojos azules, que hacía rato me andaba tallando el naipe, como decía mi padre a los hombres que él creía andaban detrás de mi mamá. Lo de asinatrados ojos azules, ya lo saben, es por Frank Sinatra, otro de mis actores favoritos. 35. Lo primero que ocurrió después de la muerte de mi padre fue la tragedia de mi hermano Marcelino. Una noche, mientras jugaba a las escondidas en el callejón, fue atropellado por las ruedas traseras del camión de la basura. Murió en el acto. Cómo lloré aferrada a su cabecita de libro. Tiempo después, mi hermano Mirto, que nunca había pololeado, se engolosinó con una viuda joven que andaba en la visita de la oficina. Una viuda negra que le sorbió el seso de tal manera que no dudó en irse con ella a la ciudad de Coyhaique, más de 4.000 kilómetros al sur del país. Se fue sin avisarle a nadie. Él tenía 16 años, la viuda 28. Después, un club de fútbol profesional que andaba de gira por el norte hizo un partido de exhibición con un equipo de la oficina. Cuando vieron jugar a mi hermano Manuel, se encandilaron de tal manera con sus fintas y cachañas que se lo llevaron a la capital para entrenarlo en las divisiones inferiores. Sin embargo, lo verdaderamente triste, tan triste como la muerte de Marcelino, fue lo que ocurrió con Mariano, mi hermano mayor. Como yo trabajaba en la compañía y ganaba un sueldo de hombre grande, se puso bueno para el trago. De trabajo se pasaba a beber con sus amigos. Una noche, borracho como tagua, se le ocurrió contar en el mesón de la fonda y a toda boca que él había matado al cabrón del prestamista. 2 días después lo vinieron a buscar los detectives del puerto y se lo llevaron detenido. Nunca dijo que le había dado muerte para vengar a la cochinada que el hombre me había hecho. Solo se limitó a decir que fue por robarle dinero y que halló puras migas de pan en los bolsillos del usurero cabrón. Para rematar el cuadro, por esos mismos días llegó el primer aparato de televisión a la oficina, artefacto que, según aseguraba a todos, acabaría de una vez y para siempre con el cine. La detención de Mariano y la llegada de la televisión, cuestiones que ocurrieron casi al unísono, fue lo que definió mi destino. Con la ausencia de mi hermano me quedaba sin casa. Con el asunto de la televisión corrí el peligro de quedarme sin oficio. 36. El día que llegó el primer aparato de televisión a la oficina fue un verdadero espectáculo. Don Primitivo, el dueño de la pastelería, había propagado a los 4 vientos que viajaba al puerto a traer una radio con monos. E incluso ya se había mandado a hacer una antena de cobre de 6 metros de alto. Así las cosas. La tarde que desembarcó de la góndola con una enorme caja de cartón como único equipaje, estaba en la mitad del campamento esperándolo. El más corpulento de los jóvenes se echó al hombro la caja que decía Westinghouse y echó a andar rodeando por el gentío. Mientras una manga de niños saltaba a su alrededor tratando de tocarla, los más viejos, excitados por la emoción, le decían que se fuera despacito por las piedras el muchacho, que esos bicharracos eran delicados, como si de verdad se hubiese tratado de la imagen de la Virgen de la Tirana. El aparato llegó a la pastelería seguido de una verdadera procesión de fieles.
Eso a mí me lo contaron después. A esas horas yo estaba viendo una de Cowboys con Gary Cooper. Cuando llegué a casa no había nadie esperando. Me hice una taza de té y me la tomé tratando de no pensar en nada más que la película recién vista. Esperé un rato sentada en la mesa. Luego me ceñí el cinturón con las pistolas de palo y el sombrero de la ala ancha. Y frente al espejo me puse a practicar la mirada de acero de Gary Cooper. Ejercité un rato el saque, desenfundaba las pistolas lo más rápido posible, disparaba, las hacía girar en el índice y las volvía a enfundar. Hacía poco había aprendido que los cowboys engrasaban las cartucheras y pulían el punto de mira para sacar más rápido. Mis pistolas no tenían punto de mira, de modo que solo me quedaba engrasar las cartucheras. Mañana mismo conseguiría una trozo de grasa en la pulpería. Después me paré en la puerta, pero no llegó nadie. Alguien que pasó corriendo me gritó de la otra vereda que toda la gente estaba donde Don Primitivo, viendo la novedad de la televisión. Cerré la casa y me fui a ver qué tanta bulla. 37. En la pastelería, con el catálogo en las manos, ayudado por el electricista del campamento, estaba Don Primitivo, afanado en hacer funcionar el armatoste. Lo había instalado en una de las repisas detrás del mostrador, entre los frascos de caramelos y el soporte de los cigarrillos. El boliche estaba lleno como nunca, hasta las parejas de carabineros que desde su primer ronda nocturna se había quedado en el local a ver la novedad. Mientras el electricista verificaba enchufes y conexiones, Don Primitivo, escudriñando el catálogo como si se tratara del mapa de un tesoro pirata, hacía girar perillas y apretaba botones como malo de la cabeza. En tanto, en el techo 2 hombres dirigían la antena según la gente abajo iba gritando a coro. Más allá, un poquito más para acá, más para acá, un poquito más allá. Todo el mundo permanecía con la vista clavada en la pantalla esperando ver en cualquier momento algo, así como una aparición celestial. Sin embargo, con un insufrible chicharreo, lo que se veía eran puras rayas o puntitos en ebullición, algo parecido a la plaga de langostas que yo había visto en una película. Pasado un rato, en la pantalla comenzaron a verse las primeras imágenes de lo que parecía ser una película de guerra. Las figuras se veían borrosas como de personas moviéndose bajo el agua, pero no se oyó absolutamente nada. Solo la fritanga de sopaipillas, que eso parecía el chicharreo, y de vez en cuando, intermitentemente, algunos retazos de frases que entusiasmaban a la concurrencia. En los fugaces momentos en que imagen y sonido confluían, la gente armaba una escandalera tremenda gritando a los hombres de la antena. ¡Ahí sí! Pero luego volvía el chicharreo y la plaga de langostas. Yo miraba a las personas apelotonadas frente al aparato, muchas de ellas asiduas a mis narraciones, y veía cómo les brillaban los ojitos en esos segundos en que coincidían imagen y sonido. Les brillaba igual que cuando en mi casa, luciendo la máscara del zorro, yo hacía una cabriola con la espada y de 3 certeros tajos dejaba la seta claramente dibujada en el aire. 38. Salí de la pastelería con sensaciones encontradas. Por una parte intuía que era verdad lo que se decía, que si la televisión lograba propagarse iba a matar indefectiblemente al cine. Pero sentía también una pequeña esperanza para mi oficio, pues luego de ver de qué se trataba el asunto, me dije convencida de que nadie iba a preferir mirar esas imágenes fantasmales y esa caja tan fría, en vez de oír cómo yo contaba las películas. Aunque me daba perfecta cuenta de que el aparatito ejercía una fascinación irresistible sobre quien lo miraba, también supe que, una vez pasada la novedad, iba a despertar. Se iban a sacudir el hechizo igual como los perritos se sacuden el agua. E iban a volver de nuevo al cine y al living de mi casa. Yo volvería a contar mis películas. La tele, como ya le llamaban algunos tuteándola, era algo así como un chicle nuevo. Una vez masticada lo suficiente, ya no le sentirían gusto a nada y lo escupirían sin remedio. Ya lo iban a ver. 39. Cuando llegó la televisión, hacía una semana que se habían llevado preso a mi hermano. Una mañana de lunes, cuando yo comenzaba a preguntarme por qué nadie de la compañía venía a comunicarme que debía entregar la casa, apareció la roja cara del señor administrador enmarcada en la ventana. Aunque en La Pampa chorrea sol casi todos los días del año, aquella era una de esas raras mañanas nubladas. Para entonces yo ya tenía claro que las cosas malas me sucedían en días nublados. Si era cierto aquello que las arañas solo tejen en días nublados. Como decía mi padre, que repetía siempre su abuela, mi mala suerte vendría a ser una especie de araña de las más laboriosas. Cuando el gringo se asomó por la ventana y llamó con su cómico acento extranjero, yo tenía puesto el vestido de mi madre.
el de lunares rojos con vuelitos que mi papá tanto odiaba y que a mí ya me quedaba perfecto. Lo hice pasar. Entró mirándome igual como me había mirado en el cementerio, con ese mismo brillo que vi en los ojos del prestamista, cuando yo, la muy babieca, le había contado la película sentada en sus rodillas. Pero el señor administrador era mejor parecido que el viejo roñoso del prestamista, y tenía los ojos azules. La gente decía que era un gringo simpático. Usaba sombrero panamá, fumaba en pipa, hablaba un español que gozaba risa. También se decía que era casado cuando llegó por estos pagos, pero que su mujer prefirió volverse a su país cuando vio el insufrible paisaje del desierto de Atacama. Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal, dicen que dijo. El señor administrador me preguntó si sabía que tenía que entregar la casa. Le dije que sí. Me preguntó si tenía dónde irme. Le dije que no. Me preguntó si me quería quedar. Le dije que sí. Me preguntó si sabía hacer otra cosa que contar películas. Le dije que no. Entonces me quedó mirando, expertamente, como si miraría a un caballo de carrera. Luego le dio una pensativa chupada a su pipa y comenzó a pasearse recortando contra la pared blanca donde yo contaba mis películas. Me puse a observarlo en silencio. Cuando se detuvo y mesándose de la barbilla volvió a mirarme, recordé, por su gesto de mesearse la barbilla, haberlo visto una vez en casa hablando con mi madre. Eso fue por el tiempo en que mi padre aún trabajaba. «Veremos qué se puede hacer por ti, muchacha», dijo al final. El asunto fue que terminé trabajando de empaquetadora en la pulpería y por las noches durmiendo en los brazos del señor administrador. Aunque no estábamos en el campo y aquí no se estilaba, yo tenía 14 años y el gringo 51.